Hola, bienvenidos a todos a este encuentro, cómo financiar un modelo económico sostenible, organizado por Expansión y con el patrocinio de Acciona, en el que pues bueno, vamos a analizar cómo la economía sostenible se presenta como una oportunidad en medio de esta crisis económica que ha provocado la pandemia del coronavirus y que amenaza con provocar una caída del PIB global mayor incluso que la de la crisis financiera de 2008. La economía sostenible se presenta como un sector estratégicamente bien posicionado para transformar la crisis en una oportunidad, también para luchar contra el cambio climático, que yo creo que antes de la pandemia era un poco la gran amenaza global, ¿no?, de las economías mundiales. Y la apuesta por proyectos sostenibles, como pueden ser las energías renovables, la movilidad eléctrica, el tratamiento de residuos, o crear infraestructuras resilientes al cambio climático para que las economías estén preparadas en el futuro ante esta amenaza. Las instituciones y gobiernos también están impulsando el desarrollo de esta economía y, de hecho, la Unión Europea ha fijado el Pacto Verde como uno de los pilares en los que se sustenta la nueva política de la presidenta Ursula von der Leyen. Así que, sin más, vamos a dar la bienvenida a los participantes del encuentro. Joaquín Mollinedo, buenos días, director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona. Buenos días. También tenemos con nosotros a Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Buenos días, Daniel. Muy buenos días. Federico Gómez Sánchez, director global de Sostenibilidad de Banco Santander. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. También tenemos a Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Control del Banco de España. Buenos días. Hola, buenos días. Y para acabar, Paloma Durán y La Laguna, directora de la División de Global Partnerships and Policies de la OCDE. Buenos días, Paloma. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar, si queréis, con Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad y Marca de Acciona. Joaquín, ¿cómo afrontar el reto de financiar un modelo económico sostenible y en uno de los sectores a la vanguardia de la recuperación económica que se tiene que colocar tras la crisis del coronavirus y para luchar contra el cambio climático? Muy bien, buenos días otra vez. Buenos días a mis colegas de mesa virtual y muchas gracias a Unidad Editorial y a Expansión por organizar y promover estas jornadas en estas condiciones y circunstancias, un asunto que es indiscutiblemente de interés. Yo creo que afrontar cualquier tema que tenga que ver ahora con la financiación o con el desarrollo económico está evidentemente condicionado por lo que es la situación actual, la situación coyuntural de crisis provocada por la pandemia de COVID. Evidentemente se trata de una crisis de salud pública, una crisis sanitaria que tiene unos efectos económicos en el corto plazo muy intensos. Pero no podemos olvidar, por una parte, que esta no es una crisis como las crisis anteriores, como la crisis financiera de 2008 o la crisis de reconstrucción continental después de la Segunda Guerra Mundial y que, por lo tanto, difícilmente soluciones que sirvieron en aquellas situaciones probablemente no sirvan para afrontar esta situación de crisis, espero, coyuntural en la que nos encontramos. Y por otro lado, no podemos olvidar, y tú lo apuntabas antes, Francisco, cuál era la situación en la que nos encontrábamos justo antes de que nos atropellara esta pandemia. Y esa situación, o cuáles eran los retos de esa situación, y entre esos retos había uno que es también un reto global, un reto de carácter estructural, una amenaza también a corto plazo, que es el cambio climático. Por lo tanto, yo creo que al final no podemos o no deberíamos separar estas dos realidades, debemos de afrontar la superación de la crisis del COVID en el corto plazo, intentando poner todos los medios para afrontar en el largo plazo la crisis de cambio climático. Las dos son igual de letales y las dos pueden ser resueltas con las mismas herramientas. Si aplicamos soluciones del pasado para intentar resolver esta crisis de corto plazo, vamos a encontrar realidades muy ineficientes. Y por lo tanto, creo que deberíamos de orientar cualquier tipo de estrategia en el corto plazo hacia la recuperación del empleo de manera inmediata y en el medio y largo plazo hacia la inversión en aquellos activos o aquellas actividades que nos permitan construir una sociedad más resiliente para afrontar precisamente ese reto que vamos a tener que abordar y que sigue latente por debajo de la crisis del coronavirus, que es el reto del cambio climático.
Esta es, y tú lo apuntabas también, Francisco, la línea en la que la Comisión Europea está desenvolviéndose a partir del Pacto Verde y sobre todo a partir de los programas que anunció la presidenta de la Comisión, von der Leyen, hace un par de semanas, de Next Generation, de inversiones y de estímulos de 750.000 millones de euros dentro de ese programa, que se añaden a las inversiones previstas o los estímulos previstos también en el marco financiero plurianual de la Unión Europea, de manera que hablamos de unos esfuerzos de estímulos a nivel continental y a nivel global muy importantes que van a orientarse precisamente hacia la recuperación verde como una de las vías de resolver en el corto plazo la crisis de la pandemia y en el medio y largo plazo la gran crisis global de cambio climático a la que nos podemos enfrentar si no ponemos las medidas en el ínterin. Sí, Daniel, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer desde Bruselas participar en este debate y quisiera, muy bien, creo que Joaquín ha situado muy bien el problema, continuando con su planteamiento. Yo creo que el punto de partida es que estamos atravesando en Europa y en el mundo una triple crisis: una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social como consecuencia del COVID-19. Y es verdad que esta crisis ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro mundo globalizado e interconectado. Parece increíble la situación de confinamiento en la que nos encontramos todavía en muchas partes del mundo, y el impacto en nuestra salud, en nuestras sociedades, en nuestras economías es profundo y puede ser duradero. La economía de la Unión Europea va a experimentar una caída de proporciones históricas, la más grave desde la Gran Depresión. La Unión Europea prevé que el PIB se contraerá un 7,5% en 2020, para España una contracción del 9,4%, la deuda un aumento del 115%, el desempleo alcanzará el 19% y no son de las previsiones más pesimistas. Pero, como explicaba muy bien Joaquín, yo coincido plenamente, esta crisis también ofrece las bases ofrece la oportunidad de sentar las bases para esa nueva normalidad. Y esa nueva normalidad no puede desarrollarse sobre la base de modelos caducos, de modelos del pasado. Hay que aprovechar para profundizar esa recuperación, esa estrategia de recuperación sobre la base del crecimiento sostenible. No hay contradicción entre competitividad y sostenibilidad. Las empresas más competitivas son las que tienen modelos de negocio más sostenibles y por eso la Comisión Europea ha puesto el Pacto Verde en el eje de su recuperación. ¿Cómo articular esa recuperación? Yo voy a destacar 3 instrumentos muy importantes. En primer lugar, las medidas financieras, también sin precedentes. Europa ha puesto sobre la mesa 3 paquetes. Un paquete inmediato de 540.000 millones de euros, con 100.000 millones de euros del programa SURE para apoyar los esquemas de regulación temporal de empleo. Un paquete de 200.000 millones de euros dentro de ese bloque de 540 a favor del BEI para dar liquidez a las empresas. Y también una serie de medidas también en el marco del MEDE para facilitar a los estados el acceso a esas medidas de emergencia para poder afrontar la crisis sanitaria. 540.000. Al mismo tiempo, tenemos el presupuesto europeo 2021-2027, 1,1 billones, que está en discusión para ser aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno y que es urgente porque nos hace falta esos medios presupuestarios a partir del 1 de año. Pero además de estas medidas hay una propuesta sin precedentes, que es ese instrumento de recuperación, esos 750.000 millones de euros, Next Generation EU, que van a consistir en una serie de programas o de fondos para financiar programas de desarrollo, en el cual habrá 2 ejes fundamentales: la sostenibilidad y la digitalización. Porque la sostenibilidad y la digitalización tienen que ser los dos grandes ejes del futuro desarrollo económico europeo, de la futura política industrial europea, del futuro desarrollo económico. Medidas financieras, pero también
medidas basadas en el Pacto Verde, con una serie de sectores y de áreas en los cuales Europa está desarrollando estrategias concretas. Y voy a referirme a algunos. En primer lugar, la biodiversidad. Este es un aspecto que muchas veces se ha dejado de lado y proteger el medio ambiente, proteger los ecosistemas naturales es fundamental para aumentar la capacidad de recuperación y prevenir que surjan nuevos brotes. Los científicos nos lo dicen. Una de las causas de estos virus es que la presión sobre los recursos naturales está haciendo que enfermedades y virus del mundo animal se desplacen con mayor facilidad al mundo de los humanos. Por eso tenemos que trabajar en la biodiversidad y, unido a la biodiversidad, la estrategia de la granja a la mesa, por un sistema agroalimentario más sostenible en el que hay oportunidades de empleo. Otro segundo gran bloque es la economía circular. La economía circular tiene que ser uno de los vectores de crecimiento futuro para Europa. En los últimos años el número de empleos ha crecido. En la Unión Europea ya hay más de 3,5 millones de empleos vinculados directamente a la economía circular, pero hay un potencial enorme cambiando el modelo lineal de producir, consumir, usar y tirar a un modelo más sostenible de reciclaje, de reutilización, con nuevos modelos de negocio, con el ecodiseño, con la contratación pública verde. Un plan de acción que la Comisión ha preparado también en este ámbito. Fomentar la movilidad sostenible. El objetivo es poner 900 millones de vehículos eléctricos para 2030. Europa solo produce el 3% de las baterías del mundo. Hay un gran potencial de mercado y tenemos también que desarrollar esas bases industriales, ese Airbus de las baterías que hemos lanzado, el sector químico, el turismo sostenible, es decir, indicar toda una serie de sectores claves. Y por último, y con esto terminaría, hay que reconocer que no solamente van a ser posible desarrollar esta recuperación en base a estímulos que provienen del sector público. Hay que movilizar también la inversión privada. Y ahí quisiera destacar la importancia de la taxonomía europea, de esa iniciativa de clasificación de cuáles son las actividades económicas sostenibles para tener un marco común que nos proporcione oportunidades de inversión que estén alineadas con nuestra ambición ambiental y con nuestra recuperación verde. El reglamento de taxonomía y los actos delegados que se están adoptando intentan identificar cuáles son esas actividades sostenibles, esas actividades en las cuales las empresas pueden emitir bonos verdes, esos estándares, que pueden ser estándares que establezcamos en primer lugar a nivel europeo, pero por los cuales hay un gran interés a nivel mundial, para movilizar esas finanzas, también esas inversiones en el sector privado hacia esa recuperación. El Pacto Verde tiene que ser el eje de la recuperación futura, una recuperación sostenible, una recuperación que tiene que ser también justa, porque hay una importante dimensión social, por eso el Fondo de Transición Justa también de la Unión Europea persigue que nadie se quede detrás y que haya unas oportunidades para todos, actividades de formación, de capacitación. Yo creo que aquí estamos ante un gran desafío. Tenemos que asegurar esta transición hacia esa sostenibilidad y es una transición que nos afecta a todos. Nos afecta a los estados, a las instituciones europeas, al sector privado, a las regiones, a las ciudades, y de ahí que Europa haya propuesto también ese pacto por el clima, al cual invita a que puedan asociarse todos los actores para poder todos juntos afrontar este gran desafío que puede llevarnos, paradójicamente, de esta grave crisis a una economía y a una sociedad mucho más sostenible y mucho más equilibrada, con más oportunidades de empleo en torno a los negocios verdes y en torno a la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Vamos a seguir ahora con Federico Gómez Sánchez, director global de sostenibilidad de Banco Santander. Tu turno, Federico, cuando quieras. Muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias también a Expansión por invitar a Banco Santander a participar en esta mesa redonda virtual, ¿no? Cómo financiar un modelo económico sostenible es el título del debate. Y la verdad es que nosotros desde Banco Santander creemos que es el único modelo posible, un modelo sostenible que, como la propia palabra dice, pueda ser sostenible a largo plazo. Es verdad que la crisis del COVID ha impactado, no cabe duda, a la economía mundial,
y que hay que tomar, y ya se han tomado medidas, tanto desde el punto de vista de las instituciones públicas como de las instituciones financieras, tomar medidas para poder mitigar el impacto a corto plazo, pero lo que también es cierto, yo lo comentaba Daniel, que las tendencias de fondo que veníamos viendo en los últimos años siguen ahí, y de hecho incluso se han acelerado. Es decir, unos retos a los que se enfrenta la economía mundial que no podemos dejar de lado. Son básicamente están marcados por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y el gran reto del cambio climático marcado en los acuerdos de París. La banca, Banco Santander y en general la banca viene trabajando hace tiempo en poner las bases, en avanzar en este modelo para poder financiar una economía sostenible. No se trata solo, por parte del sector financiero, no se trata solamente de poner en el mercado productos y servicios verdes, instrumentos verdes, innovación verde. Se trata también de que las propias entidades hagan, y es lo que venimos haciendo, sus propias estructuras cambien para poder dar servicio y poder hacer esta transición y poder financiar esta economía verde. Hablo de diferentes instrumentos o diferentes herramientas necesarias para poder acelerar y facilitar la transición a una financiación, a una economía más sostenible. Internamente las herramientas y los instrumentos son claros. Hablamos desde el propio gobierno corporativo estructurado de forma que los activos, las actividades no financieras, los elementos no financieros jueguen un papel importante desde el propio consejo, desde la parte de arriba de la entidad financiera, que tenga procedimientos, políticas que faciliten esta financiación. Estoy hablando de los sistemas de gestión del riesgo. Ya no vale única y exclusivamente gestionar los riesgos desde un punto de vista financiero. Hay que incorporar, y es lo que estamos haciendo la banca, incorporar aspectos no financieros, aspectos sociales y ambientales, incorporar en el análisis de riesgos los aspectos de cambio climático, como dice el TCFD, el Financial Stability Board. Hay que cambiar también los sistemas de pricing para poder ser capaces de diferenciar y discriminar en precio a la hora de financiar actividades sostenibles o actividades no sostenibles. Hay que marcarse objetivos, las propias entidades deben marcarse objetivos de economía sostenible, de financiación de economía sostenible. Por poneros un ejemplo, Banco Santander se ha comprometido a movilizar 120.000 millones de euros, financiar o movilizar 120.000 millones de euros hasta el 2025 en economía verde y 220.000 millones de financiación a la economía verde hasta el 2030. Y hace falta también una rendición de cuentas por parte de las entidades para poder ser valoradas en función de cuál es el impacto, cuál es la contribución que las entidades financieras, la financiación de las entidades financieras está teniendo hacia esta transición a la economía sostenible, y cuál es el impacto social y ambiental que está teniendo en el mundo. Y poder ser, además, a ser valorado externamente por los mercados financieros, por las bolsas y por las agencias de rating, incorporando los aspectos sociales y ambientales de la contribución que se hace a la economía sostenible. Son todos elementos en los que la banca está trabajando. Queda camino por recorrer. Y externamente me atrevería también a decir que para poder financiar esta economía sostenible o acelerar esta financiación de la economía sostenible, hace falta también una serie de variables, ¿no? Hace falta un entorno regulatorio y legislativo adecuado, que el foco de las medidas y de las iniciativas, como ha explicado también Daniel, sean hacia una economía
hacia una economía más verde, una economía más inclusiva. Hace falta también mecanismos de información, mecanismos de datos, que las entidades financieras tengan información y puedan hacer esta discriminación de precios y gestionar los riesgos con la información que le dan las propias empresas y los propios clientes a los que financiamos. Se necesita también guías, metodologías para poder incorporar todos estos aspectos no financieros a los que me refería. Y yo creo que, en definitiva, las bases y los elementos están ahí. Creo además que Europa es un ejemplo y es la región del mundo que está liderando en términos de finanzas sostenibles, está liderando esta transición de forma acelerada. Tenemos un montón de ejemplos de iniciativas que provienen de la Unión Europea. Tenemos el plan de Sustainable Finance de la Comisión, la Directiva de Información Financiera, el Pacto Verde que se ha comentado ya, las guías del BCE, las guías de la EBA. Yo creo que los elementos están ahí, trabajando conjuntamente, empresas, sector público y sector financiero, podremos acelerar esta transición, acelerar la financiación a un modelo más sostenible, que a día de hoy es incluso todavía más necesario para evitar crisis como la que hemos vivido del COVID. Turno ahora para Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Control de Banco de España. Cuando quieras, Ángel. Muchas gracias. Buenos días de nuevo a todos. Gracias a Expansión por darme la oportunidad de estar en esta mesa redonda, hablando sobre un tema que la verdad que es muy interesante, que supone grandes retos, sobre todo grandes retos en el largo plazo, y que efectivamente, para que la economía que conocemos actualmente sea capaz de tener estos estándares de estabilidad, hay que tener muy claro que esto implica un cambio estructural de calado. Son muchas las actividades que generan este tipo de estas externalidades que todos sufrimos, y para hacer esta transformación es claro que va a haber que llevar a cabo cambios relevantes. Y hay que tener muy claro que este proceso de transición va a tener unos costes, pero que en cualquier caso estos costes son mucho menores que la alternativa de no hacer nada. Todas las estimaciones que tenemos de modelos de previsión a largo plazo sobre cuál puede ser el impacto de la inacción, de mantener una economía generando tanta contaminación y tanto impacto en el clima como la que tenemos, son unos costes absolutamente inasumibles. Por lo tanto, no queda otra alternativa, hay que hacer esta transición, pero es claro que la transición va a suponer unos costes. Y estos costes son básicamente consecuencia de que hay unas externalidades que hay que internalizar. Y en economía hemos estudiado mucho esto, cómo internalizar estas externalidades. Existen múltiples herramientas. Bueno, me referiré un poco más adelante a ellas. Entonces yo, desde mi punto de vista, me parece que el problema fundamental es cómo vamos a minimizar estos costes de transición que vamos a tener que asumir, y que en cualquier caso, como decía antes, son muy inferiores a los costes que tendría la inacción. ¿Cómo se pueden minimizar estos costes? Pues es claro. Cuando antes empecemos a hacer la transformación, más tiempo daremos a los agentes para adaptarse a las nuevas circunstancias, por lo tanto, más se podrá ir diluyendo en el tiempo estos impactos, y por lo tanto, menores serán los costes que tenemos que asumir. Y después, ¿cómo minimizamos los costes? ¿Cuál es el segundo requisito? Pues que haya mucha facilidad para reasignar recursos. Porque, como decía, esto va a suponer un cambio estructural, va a haber unos sectores que van a salir ganando, otros sectores que van a salir perdiendo, unas empresas que van a salir ganando, otras empresas que van a salir perdiendo. Y tenemos que ser capaces de reasignar recursos, básicamente los recursos humanos y los recursos financieros, de una forma rápida, sin fricciones, y de forma que se pueda realizar
con el menor coste posible. Entonces, una situación de crisis como esta, ¿es el momento más adecuado para llevarlo a cabo? Bueno, como decía algún ponente anteriormente, esta crisis es diferente. Esta crisis, por lo menos en el caso de España, es un shock exógeno que no se ha generado endógenamente por la acumulación de desequilibrios en la economía. Esto podría llevar a pensar pues, que simplemente hay que amortiguar con todas las políticas que se están poniendo en marcha el shock para esperar a una recuperación que, dado que no tenías grandes desequilibrios, se producirá de una forma más rápida que en circunstancias anteriores. Esto es lo que todo el mundo está preveyendo, es lo que nosotros prevemos también, pero hay que tener en cuenta que efectivamente sí que había algunos sectores, algunas empresas en España, que sí que presentaban algunas debilidades, sobre todo financieras. Y probablemente algunas de estas empresas pues, vayan a desaparecer. Por lo tanto, sí que la reconstrucción, la recuperación, sí que debería tener ya en cuenta todas estas consideraciones de sostenibilidad. Y efectivamente, como decía Federico antes, el sector financiero tiene que jugar un papel muy importante, porque el sector financiero es el que asigna los recursos financieros, capta los recursos financieros de los hogares, de los ahorros y los asigna entre los demandantes y los sectores productivos. Por lo tanto, el sector financiero tiene que jugar un papel fundamental. Y también, como ha dicho Federico, pues claro, este proceso pues, también supone riesgos para las entidades. Y las entidades lo que tienen que hacer, obviamente, es incorporarse riesgos en su toma de decisiones, valorarlos adecuadamente y, por supuesto, tomar decisiones de acuerdo con los riesgos que se presentan. Obviamente, estos riesgos están contrapesados con oportunidades. Para llevar a cabo este cambio estructural, obviamente, como ya he dicho antes, básicamente de lo que se trata es de internalizar todas estas externalidades que generan algunas actividades productivas. Entonces, hay que poner en marcha instrumentos. Desde nuestra perspectiva, los instrumentos más eficaces para llevar a cabo este tipo de cambios son los que están en manos de los gobiernos, que además los gobiernos cuentan con, son los depositarios de la voluntad popular y, por lo tanto, de las preferencias de los agentes por una economía mucho más sostenible. ¿Cómo se pueden internalizar todas estas externalidades? Pues, por ejemplo, con una política impositiva adecuada que grave más aquellos productos que son más contaminantes y que son más responsables del cambio climático. También se puede abordar este tipo de internalización utilizando una política de subvenciones y bonificaciones adecuadas. Teniendo en cuenta la situación en la que estamos en la actualidad, probablemente lo más adecuado sería empezar por la parte de las subvenciones. En estas circunstancias, llevar a cabo aumentos impositivos, etcétera, pues parece que no es lo más adecuado en el corto plazo. Lógicamente, en el medio plazo, obviamente, es una cosa que es algo que tendrá que venir, pero en el corto plazo parece más adecuado ir por la vía de las subvenciones, que es una de las políticas que la Comisión Europea está poniendo en marcha. ¿Y cuál es el papel que tiene que jugar la regulación bancaria? Pues desde nuestra perspectiva, el papel que tiene que jugar es un papel más bien secundario. Es un papel más bien secundario porque la regulación bancaria, su objetivo fundamental tiene que ser la estabilidad financiera. Garantizar, y esta probablemente sea la mejor contribución que se pueda hacer desde la regulación bancaria a todo este proceso, que es asegurar que estamos en un contexto, en un entorno de estabilidad financiera que asegure que los recursos van hacia las actividades que son más productivas y que, si los gobiernos adoptan las medidas adecuadas, son las que van a ser más sostenibles. Y creo que aquí ya me voy a parar con mi intervención inicial. Gracias. Gracias, Ángel. Vamos a acabar la primera parte de las intervenciones con Paloma Durán, directora de la División de Global Partnerships and Policies de la OCDE. Paloma, buenos días, cuando quieras. Buenos días y muchísimas gracias también a Unión Editorial y a Expansión por la posibilidad de estar en este panel
no muy gender balance, pero yo espero que como el contenido es especialmente interesante, podamos tener una buena conversación después de las intervenciones. Yo me voy a permitir plantear, si se quiere, una visión un poquito más macro, que es la que ha planteado desde el inicio de la pandemia el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y simplemente voy a dar 3 pinceladas, ¿no? La primera, que ya se ha mencionado, es que obviamente la sostenibilidad plantea, me parece, no estamos hablando solamente del ámbito estrictamente económico, sino también de esa dimensión social y ambiental que lleva consigo todo, no solo cómo se diseñaron los objetivos de desarrollo sostenible, sino el propio concepto de sostenibilidad. Y ahí me parece que sería interesante tener en cuenta, por una parte, quiénes son los actores, entre otras cosas porque aquí estamos hablando del papel de las empresas, se ha mencionado también el papel de los gobiernos, pero yo creo que hay que mencionar también un tercer actor importante, que es el papel de la ciudadanía. Entre otras cosas porque entiendo que la propuesta que se ha hecho de la sostenibilidad, y desde luego lo que yo recuerdo de mi época de Naciones Unidas, ¿verdad?, con todo el proceso de negociación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha sido precisamente plantear que la sostenibilidad no es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos o de las empresas en este caso, sino que es una obligación de todos los actores que hay en la sociedad. Y en ese contexto, a mí me parece que tampoco se nos puede olvidar cuáles son los cambios que se han dado en el contexto internacional, en el sentido de que nosotros estamos hablando del entorno de la Unión Europea, de los países europeos, pero me parece que también es importante considerar el impacto que todo este proceso va a tener, primero en los países de renta media, que después de la declaración de Costa Rica son más de 76, que no es ninguna tontería. Son países, en la mayor parte de los casos, en América Latina, donde las empresas españolas están invirtiendo muchísimo, pero no solamente las empresas españolas, sino casi todas las empresas europeas. Y por otra parte, pienso que también todo este proceso y esta crisis va a tener un impacto muy grande, no solamente en los países en desarrollo de los que estamos hablando, donde el último informe que se ha hecho en la OCDE confirma que una de cada 4 personas en países en desarrollo vive en pobreza absoluta, lo cual es alarmante, sino también en los países en desarrollo, donde el impacto, de acuerdo con las últimas estimaciones del Banco Mundial, va a ser increíble. Además de todo esto, me parece que también es importante considerar que cuando se ha planteado la sostenibilidad económica, o por lo menos en la OCDE con el hub que ha creado el secretario general precisamente para analizar el impacto de la crisis en diferentes sectores, una de las cosas que se ha planteado es que es cierto, y se ha mencionado ya por algunos de los ponentes, el impacto en el ámbito del cambio climático, la biodiversidad, las energías limpias, las finanzas sostenibles, la economía circular. Pero hay una serie de áreas, o si se quiere, de factores que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, todo lo que hace referencia a las migraciones y los refugiados, que de acuerdo con los últimos datos que nosotros tenemos, implican el 9,4% del PIB mundial, lo que es una cifra interesante a tener en cuenta, pero también, por ejemplo, todos los procesos de diligencia de vida, utilizando las referencias a los derechos humanos, los dilemas éticos que está generando la utilización de las nuevas tecnologías y todo el proceso de digitalización. Y todo esto me parece que son elementos a tener en cuenta en ese enfoque de capital que ha propuesto Gurría, que pasa por supuestísimo por tener en cuenta el capital financiero y el capital producido, pero también el capital natural y el capital humano, que son 2 referencias importantes. Yo creo que es muy interesante recuperar, ¿verdad?, esa noción de cómo en este contexto vamos a reconstruir mejor. El Building Back Better, ¿no?, que propuso en su momento el presidente de Japón y que yo creo que ahora se ha extendido, ¿no? Es interesante, me parece, la declaración que hizo Gurría durante la cumbre del G20 que se celebró, como sabéis, en el mes de marzo,
donde hablaba de 5 frentes donde especialmente hay que plantear la recuperación de un modelo sostenible. En primer lugar, y yo creo que esto me vais a perdonar, bueno, no necesito perdón, todo lo contrario, a mí me parece que esto es un asset, ¿no? El tener en cuenta que lo primero son las personas. Y yo creo que esto en toda esta conversación es interesante tenerlo en cuenta. Las personas y los trabajadores. En segundo lugar, por supuestísimo, hay que tener en cuenta las empresas y especialmente, decía Gurría, las pymes, que yo creo que en el caso de España son la mayoría del sector empresarial. En tercer lugar, planteaba él la macroeconomía y fundamentalmente hablaba de la movilización de 3 instrumentos políticos, el monetario, el fiscal y el estructural. En cuarto lugar, el comercio, teniendo en cuenta sobre todo una revisión de las restricciones comerciales que puedan existir, sobre todo en torno a las importaciones de suministros médicos, que probablemente ahora son la primera necesidad. Y por último, aunque no por ello menos importante, ¿verdad?, el impacto que todo esto va a tener en países en desarrollo y de ingresos bajos. El llamamiento que hacía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de considerar una iniciativa en favor de los países más pobres y sobre todo de los pequeños estados insulares, creo que es algo que también hay que tener en cuenta porque, no sé, aquí por ejemplo en las últimas reuniones que ha habido, ¿no?, con los estados miembros de la OCDE, es verdad que la gran preocupación es cómo plantear una economía sostenible en este contexto, centrándonos sobre todo en los países miembros, pero la realidad es que en el mundo interconectado en el que vivimos, lo que se haga en estos países va a tener un impacto clarísimo en los países en desarrollo. Por ejemplo, uno de los temas, ¿no?, de las áreas que habría que ver es la consecuencia que va a tener el tema de las remesas, porque obviamente el descenso en las remesas en los países desarrollados va a tener un impacto directísimo en los países en desarrollo. Y en este sentido me parece que es verdad que cuando hablamos de la economía sostenible no se nos puede olvidar la dimensión ambiental, por supuestísimo, pero sobre todo la dimensión social, donde me parece que de alguna manera habría que recuperar eso que decía al principio, ¿no?, y que la persona esté en el centro de cualquier tipo de estrategia, medida o propuesta que se lleve a cabo. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Gracias a los 6 por esta primera intervención aquí en el encuentro Cómo financiar un modelo económico sostenible, organizado por Expansión y patrocinado por Acciona. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas en la que cualquiera de los 6 podéis contestar. Voy a hacer la primera pregunta, que seguramente Joaquín esté más disponible para poder responderla. Joaquín, en tu intervención decías que la crisis del COVID ha aparecido como un meteorito en el desarrollo de la economía en los últimos meses. ¿Cómo ha sido la evolución de preparar a las empresas antes del COVID, sin la presencia del COVID, para mentalizarlas a un desarrollo sostenible, a políticas sostenibles? El trabajo que ha supuesto para esas empresas estar ya en el camino hacia una transición a una actividad sostenible, y de repente aparece el COVID, aparece una crisis económica con una caída brutal del PIB. ¿Qué riesgos, qué oportunidades suponen para las empresas la aparición del COVID? Y si el problema de la financiación puede llevar a un retraso o incluso que algunas empresas puedan abandonar sus proyectos a esa transición sostenible. Muy bien, muchas gracias. Bueno, evidentemente las empresas con carácter general sufrimos el impacto de este shock exógeno, como le ha llamado Ángel Estrada, de esta crisis, de una manera inmediata en nuestra actividad, en nuestros negocios y en nuestros resultados. Pero precisamente por tratarse de una crisis coyuntural, hay empresas que habíamos hecho ya en buena parte algunos trabajos en este camino de la sostenibilidad y que nos van a permitir colocarnos algo mejor en la senda o aprovechar la senda de la recuperación y del crecimiento verde en el futuro. Nosotros, yo creo que conocéis que hay un compromiso en Acciona por la sostenibilidad desde hace ya casi décadas,
y un alineamiento de nuestras actividades con los objetivos de desarrollo sostenible y muy especialmente con el ámbito de las infraestructuras sostenibles. Yo creo que seguramente, siendo afectadas, como es lógico, como cualquier otro sector de la economía, va a ser el sector de las infraestructuras sostenibles el que probablemente menos vaya a sufrir o menos discontinuidad experimente como consecuencia de la crisis del COVID. Pero básicamente porque el propio desarrollo y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible implican una inversión en infraestructuras críticas. Básicamente se ha estimado que para cumplir el 72% de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible se requiere inversión en infraestructuras. Cuando hablo de infraestructuras me refiero a un carácter general, desde las de telecomunicaciones, a la energía, al agua o a la pura obra civil, es decir, en el sentido más amplio. Esto significa más o menos invertir el 7,5% del PIB mundial hasta 2030 en este sector, el sector de infraestructuras, para conseguir esas metas tal y como están hoy concebidas, que probablemente tras esta crisis haya que revisar alguna, y el secretario general de Naciones Unidas ya lo apuntó hace algunos días. Ahora mismo estamos en torno a un 5,5% de inversión, es decir, hay dos puntos de inversión a nivel mundial en infraestructuras para conseguir de gap para conseguir esas metas de desarrollo sostenible. De manera que habrá impacto, sin duda, pero realmente aquellas empresas que con criterios de sostenibilidad o criterios ESG con carácter general nos dedicamos a este tipo de actividades, esperamos que podamos contribuir al crecimiento de una manera más efectiva. Y en todo caso me gustaría añadir en relación con este asunto algo que Daniel lo apuntaba antes y en lo que me gustaría insistir, y es el valor que tiene la taxonomía de las actividades bajas en carbono que ha sido aprobada por las instituciones europeas para determinar y orientar ese esfuerzo inversor. Es decir, yo creo que podemos alcanzar un acuerdo fácil entre nosotros, que no es necesariamente unánime, de que esta crisis de la pandemia global podemos superarla más eficazmente estimulando el crecimiento verde. Pero al final la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Dónde hay que colocar el esfuerzo? ¿Qué significa el crecimiento verde? Hablamos de eficiencia energética, hablamos de infraestructuras sostenibles, hablamos de energías limpias, de movilidad eléctrica, pero aún así la pregunta es, ¿y eso qué es? Es decir, ¿dónde hay que colocar la inversión o la actividad para conseguir o desarrollar esas actividades? El listado de actividades bajas en carbono que incluye la taxonomía me parece que es fundamental para dar esa transparencia, para identificar cuáles son las actividades que no solamente consiguen los objetivos climáticos, sino que no perjudican a otros objetivos de sostenibilidad, incluidos los sociales que apuntaban tanto Ángel como Paloma, y al mismo tiempo los que establecen los estándares mínimos para conseguir el objetivo de neutralidad europea en el año 2050. Da transparencia, da claridad, implica también una senda para orientar la inversión pública y al mismo tiempo un estímulo para la atracción de la inversión privada. E incluso ayudará seguramente a los supervisores y a los reguladores a la hora de determinar y discriminar qué inversión debe calificarse realmente como inversión verde y cuál no lo es o cuál es incluso greenwashing. Y con esto acabo, permitirme un segundo exclusivamente de promoción. Nosotros hemos hecho un ejercicio el año pasado muy interesante, llevamos haciéndolo 2 años, pero el año pasado de manera exhaustiva, en el que hemos estudiado, analizado y auditado el alineamiento de todos nuestros activos, del 80% de nuestros activos, con los objetivos de la taxonomía europea, para llegar a la conclusión de que el 93% de nuestra inversión y el 83% de nuestro resultado operativo está completamente alineado con esa taxonomía. Yo creo que esto es un ejercicio que tanto cuanto más se extienda a las empresas y tanto cuanto más vaya más allá de las fronteras europeas, va a contribuir de manera decisiva a dinamizar la inversión, a dinamizar la actividad y en última instancia al crecimiento económico y la generación de empleo. No sé si alguno queréis añadir algo más. Sí, Paloma. Sí, yo quería señalar que el tema de las empresas bueno, es un tema en el que Naciones Unidas yo creo que ha fomentado desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la integración y yo he presenciado en la sede de Nueva York alguna de las intervenciones de Acciona, o sea que felicidades por el trabajo que habéis hecho
en el ámbito del medio ambiente sobre todo, ¿no? Pero yo creo que hay dos cosas importantes aquí con respecto a las empresas, o por lo menos esa es la experiencia de haber trabajado con el grupo asesor de empresas que se creó en Nueva York precisamente para ver cómo se integraban los objetivos de desarrollo sostenible en todo este proceso, ¿no? Y yo creo que lo primero de todo es... yo no soy muy partidaria de hablar de proyectos de economía sostenible. Yo soy partidaria de fomentar que las empresas integren los objetivos de desarrollo sostenible en el core business, en el modelo de negocio. Y eso implica no solamente hacer proyectos o hacer que los resultados del trabajo sean sostenibles, sino integrar. Yo creo que es plantear, y perdonarme si a lo mejor esto resulta un poco utópico, pero es que realmente pienso que es una nueva cultura, es un nuevo modo de trabajar las empresas, pero es un nuevo modo de plantear la producción y el consumo. Es decir, o las empresas son sostenibles o no son en el corto plazo, y eso me parece que es muy interesante, ¿no? Y luego, por otro lado, hay un tema que no hemos mencionado y que creo que también es interesante en todo este proceso, que es la recuperación de todos los intangibles, porque las empresas, parte de la contribución a esa economía sostenible pasa también por la recuperación de lo que significa la transparencia, la comunicación, etcétera, 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 ¿no? Que es todo un campo que a lo mejor da para tener otra sesión en expansión, pero que me parece que no se puede olvidar en toda esta conversación. ¿Alguno más quiere intervenir en esta pregunta? ¿Daniel? Sí, yo, bueno, no, yo quería suscribir la última intervención. Creo que es muy, vamos, también lo que ha dicho Joaquín, creo que estamos ante un desafío de una escala sin precedentes. Los objetivos de desarrollo sostenible, la descarbonización de la economía, la sostenibilidad. Entonces, esto no es un ejercicio de que haya muchas energías renovables en Europa, que también. Esto se trata de que todas las empresas, todos los actores económicos, todos los actores sociales integren esos modelos sostenibles en su actividad. Por eso Europa le da tanta importancia a la economía circular, que la economía circular es precisamente integrar esos elementos de sostenibilidad. Por eso es tan importante la taxonomía, para movilizar las inversiones hacia esas actividades. Por eso es importante que las empresas, cada una en sus respectivos ámbitos, tengan objetivos de reducción de emisiones. Por eso es tan importante que a la vez que se hace todo eso, se busquen también oportunidades empresariales. Hay nuevos empleos, hay nuevos yacimientos, hay nuevas oportunidades que se están desarrollando todos los días, oportunidades para emprendedores, para pequeñas y medianas empresas basadas en ese hecho. Y todo esto hay que gestionarlo. Y hay que gestionarlo de una forma inteligente, con una financiación apropiada, con una regulación también que permita integrarlo. Y estoy muy de acuerdo con las consideraciones que se han hecho de poner precio a las externalidades. Esto es esencial. Desde el punto de vista económico, no es absurdo que estemos pagando muy poco por productos o por actividades que son muy contaminantes. Eso, tenemos que corregir esos fallos. Y todo esto tenemos que hacerlo también de una forma equilibrada, justa, con unas necesidades enormes de formación que va a haber. Porque va a haber empresas que no van a ser viables y habrá que también dar oportunidades a esos trabajadores. Por eso Europa, en la medida de sus posibilidades, está haciendo este esfuerzo con estas propuestas que ha hecho la Comisión, que todavía tendrá que adoptar el Consejo Europeo. Entonces, en definitiva, esto es un ejercicio conjunto, hay muchos elementos, es un gran desafío, pero estoy muy de acuerdo con que esto no saldrá adelante si no hay una conciencia de todos y cada uno de nosotros a nivel individual y luego a nivel económico, a nivel social, a nivel empresarial y a nivel de las políticas que los estados van a tener que poner en marcha, porque todos han asumido esos objetivos de desarrollo sostenible, todos estamos en la línea de luchar contra el calentamiento global y lo que tendremos que hacer en los próximos años es ser capaces de gestionar y de calibrar y de aplicar bien todos estos elementos, sabiendo que va a haber muchas contradicciones, habrá muchos trade-offs, habrá muchas situaciones para las cuales tendremos que encontrar soluciones. Y este es el gran desafío y esto es un poco lo que hay detrás del Pacto Verde Europeo a nivel de lo que la Comisión pone sobre la mesa para que podamos llevarlo adelante. No quiero entrar por falta de tiempo porque esto daría pie a otro debate, todo el tema global.
Europa también tiene propuestas en relación a países terceros y a países en vías de desarrollo. Y ahí hay mucho de lo que podríamos hablar también. Sí, si me permites un segundo, Francisco. Sí, adelante, Federico. No, en línea con lo que ha comentado Paloma, Joaquín y Daniel, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que estamos hablando, y hablando de economía verde o financiación verde o financiación sostenible, no se trata únicamente de financiar a las empresas que son verdes o a las empresas que son sostenibles. Se trata de hacer que todas las empresas, el mayor número de empresas y de familias sean sostenibles y sean verdes. Y para esto todas estas herramientas que hemos estado hablando durante el debate son fundamentales. Y el rol del sistema financiero, el rol de la banca, o así lo entendemos en Santander, es ayudar a nuestros clientes, ayudar a nuestras empresas en esa transición. No es decir financio solo a unas o financio a otras, sino ayudar a las empresas en esta transición con productos y servicios financieros sostenibles, pero también con una oferta integral, ayudarlas a que hagan esa transformación. Hay muchos ejemplos desde grandes empresas donde se les da financiación específica ligada a su desempeño ESG, con una financiación diferente en precio en función de si cumplen una serie de parámetros y son más sostenibles o tienen un rating ESG, hasta pequeñas y medianas empresas donde se les apoya, un ejemplo, con líneas de eficiencia energética. No es simplemente darles una financiación para que mejoren su eficiencia energética, sino ayudarles a calcular el ahorro de costes, calcular el ahorro de CO2, calcular el ahorro que pueden tener a medio plazo. Esto es de lo que estamos hablando. Y el sector financiero, la banca, tiene que y está incorporando todos estos elementos a la hora de hacer su oferta financiera. O sea que totalmente de acuerdo en la intervención de mis compañeros. Sí, si me permitís una apreciación adicional a lo que han dicho los previos panelistas. Yo me parece que las oportunidades que tienen las empresas en este contexto son claras y la verdad es que deben concienciarse de que las tienen que aprovechar, porque la alternativa, yo creo que la alternativa es muy complicada para ellos. O sea, básicamente nosotros los escenarios con los que estamos trabajando es que este proceso de transformación va a venir motivado básicamente por tres fuerzas, ¿no? Acciones de los gobiernos, acciones tanto a nivel nacional como supranacional, cambio tecnológico y preferencias de los consumidores. Entonces, alguna empresa puede estar tentada de pensar, bueno, yo como mi gobierno parece que no está muy en esta labor, pues tampoco me tengo que preocupar. Pero las otras dos fuerzas, yo creo que son dos fuerzas que están ahí y que son globales. Los cambios tecnológicos, por ejemplo, abaratamientos sustanciales en la producción de energía eléctrica con fuentes renovables, etcétera, eso está ahí, ya se está produciendo, va a venir y las empresas no se pueden abstraer de esta situación. Y las preferencias de los consumidores, yo creo que vemos encuestas, y ahora ya no solo en países desarrollados, sino también en países emergentes, en los cuales estas consideraciones son muy importantes. Por lo tanto, las empresas obviamente tienen que identificar sus oportunidades, pero desde luego lo que no pueden es abstraerse de esta situación. Entonces es muy importante que se conciencien y que tomen acciones decisivas en esta dirección, porque si no probablemente se van a quedar fuera. Gracias, Ángel. Nos va quedando ya poco tiempo. Voy a hacer una pregunta que yo creo que podemos contestar de manera breve los cinco. Bueno, ¿en qué posición está España respecto a otros países en cuanto a la economía sostenible y en qué creéis que debemos mejorar para mejorar nuestra posición? Paloma, ¿quieres empezar? Bueno, a mí no me importa, aunque sinceramente no soy yo quien tiene que calificar la situación española y menos desde la posición en la que estoy, ¿no? Yo lo único que sí que señalaría como dato positivo es que España cuenta con una ley
de sostenibilidad, y me parece que eso siempre es positivo porque implica una protección y un paraguas, si se quiere, para garantizarlo. Me parece que hay todavía muchos desafíos pendientes, pero creo que la situación en España se sitúa al mismo nivel que en otros países europeos y en otros países desarrollados, por lo menos mirando cómo es la situación en otros países miembros de la OCDE. Yo creo que, como decía antes, ¿no? Algunos han lanzado, ¿no?, esa idea del nuevo capitalismo, que un poco yo creo que en realidad lo lanzó el Financial Times cuando empezó con todos aquellos editoriales sobre la New Agenda, donde claramente se ve que hay muchas contradicciones en el sistema capitalista, con un impacto muy fuerte en lo que significa un sistema democrático y con un impacto muy grande en todo lo que es la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y obviamente estamos en un cambio de ciclo, o sea, en un cambio de ciclo en el que además tenemos ahora las consecuencias de una pandemia y de una crisis que, como decía Ángel, pues es muy especial y muy única. Yo en ese contexto creo que lo positivo es que hay, en el caso español, una protección legal o jurídica para desarrollarlo, y eso me parece que es interesante. En segundo lugar, pienso que bueno, es muy relevante también que España sea el país donde la network local del Pacto Mundial sea la más grande del mundo, lo que quiere decir que las empresas están clarísimamente concienciadas con lo que significa el desarrollo sostenible, pero obviamente me parece que hace falta un cambio cultural, si se me permite esa expresión, que todavía está pendiente, y eso pasa, me parece, por entender ese building back better, ¿no? ese recomenzar mejor, que empieza, yo creo, por como decía antes, la responsabilidad personal y luego obviamente la de los gobiernos, la de las empresas y la de toda la ciudadanía. Gracias, Paloma. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Algún ponente más? ¿Federico? Sí. No, yo creo que bueno, en este país somos muy dados a decir que somos muy malos y que estamos por detrás de otros países, pero yo, en lo que respecta a economía sostenible, he de decir que creo que España está en una situación muy buena, ha hecho un progreso enorme y por lo menos en lo que respecta a las grandes empresas y las grandes corporaciones, creo que sinceramente cuando nos movemos por el mundo somos las empresas, muchas empresas españolas, Acciona es un ejemplo de ello, el sector financiero es otro ejemplo, somos punteros en el mundo en lo que respecta a economía sostenible, tanto a financiación como a ejecución de proyectos de economía sostenible. Quizás el ámbito en el que yo creo que debemos todavía mejorar algo más, y yo creo que lo ha mencionado en este aspecto Paloma, es a medida que vamos bajando hacia las pequeñas y medianas empresas y al consumidor de a pie. Es verdad que ha habido un cambio en las preferencias de los consumidores, en las pymes, y se está incorporando los aspectos de economía sostenible, pero ahí creo que todavía queda camino por recorrer de concienciación de que el único modelo posible es el que conjuga el impacto social, el bienestar social con el medio ambiental. Por mi parte, si... Sí, Daniel, adelante. Sí, yo quería decir que, bueno, en la parte positiva, yo creo que España ha tomado conciencia la importancia del desarrollo sostenible. Es uno de los países que dentro de la Unión Europea lideran y apoyan de forma muy importante las propuestas de la Comisión, tanto en lo que se refiere a la economía circular como a la política climática. España ha adoptado recientemente toda una serie de disposiciones en este sentido, la ley de economía circular, la ley climática. Tiene también una posición privilegiada España desde el punto de vista de la Unión Europea en lo que se refiere a la biodiversidad y a la designación de espacios naturales. Invertir en naturaleza es invertir también en nuestra prosperidad. Recientemente, además, ha anticipado y ha adoptado las medidas en relación a los plásticos. El sector agroalimentario tiene también muchas posibilidades, de manera que yo creo que hay una parte muy positiva.
En la parte más difícil, más complicada, de desequilibrios estructurales, bueno, España va a afrontar más que otros países los problemas de desertificación, los retos en torno al agua. En el tema de los residuos hay que hacer todavía esfuerzos importantes, y también, como se ha dicho muy bien, en relación a la formación y al desarrollo de las pymes. Es verdad que tenemos algunas empresas líderes mundiales en sostenibilidad que participan en este debate, no solo en el ámbito de la economía real, también en el ámbito financiero, por así decirlo, pero yo creo que ahí habrá que hacer un gran esfuerzo en relación a las pymes. Y también otra de las recomendaciones que ha hecho la Comisión es la fiscalidad verde. Nosotros en los análisis y en las recomendaciones del semestre europeo lo que decimos es que habría que reducir la fiscalidad sobre el trabajo y para facilitar más la contratación y desplazarla más a la fiscalidad medioambiental. Ahí se está por debajo de la media de otros países. De manera que hay una situación positiva desde el punto de vista de la voluntad política y de medidas que se están tomando, pero hay un camino por recorrer enorme para afrontar los desequilibrios estructurales y poner en marcha todas estas medidas. Gracias, Daniel. Sí, Joaquín. Sí, muy brevemente. Nominalmente, si no recuerdo mal, España está en el Global Green Economy Index en torno a los puestos 30 y tantos, lo cual significa que hay un margen de mejora significativo. Pero es cierto, y se ha apuntado, que estamos empezando a poner las bases, por lo menos las bases desde el punto de vista de las políticas públicas, la legislación sobre información no financiera que nos viene a Europa y que hemos implementado recientemente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que traslada o que impone objetivos ambiciosos, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética que se acaba de presentar o remitir al Congreso, y son piezas fundamentales para recorrer ese camino de mejora. El reto es la transición justa, que realmente la transición implique transformaciones industriales con el menor coste social, y esas transformaciones se van a tener que producir en muchos sectores y estamos empezando a ver ya algunas manifestaciones de ello. Y otro reto adicional sería el de la sensibilización, creo yo. Antes se ha apuntado el tema de comunicación de la opinión pública respecto a estos temas, no solamente respecto del aspecto superficial de la sostenibilidad, sino de lo que implica desde el punto de vista de transformación del modelo económico, y en la medida de lo posible, y esto ya es un ruego, es que este tipo de retos no se lleguen a convertir en elemento de tensión política o de fractura política, sino que se construyan en base a un consenso que es imprescindible y necesario para desarrollar este tipo de políticas. Sí, yo por mi parte quería abundar un poco más en lo que ha comentado Daniel, con el que comparto buena parte de lo que ha comentado. España es un país que por su localización geográfica y por la cantidad de costas que tiene, pues es un país que puede verse más afectado por un potencial cambio climático, y desde luego esto tiene que ser una de nuestras prioridades. A la vez también está en una posición muy buena. Somos un país con muchas horas de sol, con bastante viento, pero efectivamente hay que ya nos estamos poniendo manos a la obra, pero hay que seguir incidiendo en ello. Y en este sentido la educación es fundamental, pero como comentaba antes, pues también es importante la señalización, la internalización de esas externalidades y la señalización bioprecios. Y en ese sentido, fiscalidad y subvenciones yo creo que juegan un papel fundamental. Y efectivamente, también como se comentaba, en fiscalidad verde, pues España está un poco por debajo de la media. Y desde esa perspectiva hay un aspecto que yo creo que no ha salido todavía en el debate, pero que yo creo que también es importante ponerlo encima de la mesa, y es el tema de las emisiones que hace uno de los sectores difusos, que son los hogares, a consecuencia de la climatización. Entonces, esto relacionado también con la transición justa, pues es importante que lancemos esas señales de precios, pero también es muy importante que nadie se quede atrás y que, por ejemplo, se ayude, se subvencione, se invierta en mejorar el acondicionamiento climático de las viviendas, porque esto es responsable del 25% del total de emisiones y me parece que es una parte que no debemos olvidar. Gracias, Ángel. Se nos acaba el tiempo. A los 5, muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros.
en este encuentro sobre cómo financiar un modelo económico sostenible organizado por Expansión y patrocinado por Acciona. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.